Esta noche, quiero invitarte a viajar, pero no un viaje cualquiera, no hacia un lugar, sino hacia un tiempo donde los sueños eran de mármol, y los hombres creían poder dominar el mundo entero. Cierra los ojos, respira lento, y deja que mi voz te acompañe. El día se apaga, el silencio cae como un velo sobre la ciudad, y mientras el mundo duerme, tú y yo caminaremos hacia el pasado. Allí, entre columnas y ecos antiguos, vivía una ciudad llamada Roma, un imperio tan grande que el sol parecía no querer esconderse de él. Pero incluso el más grande de los imperios aprende que nada es eterno. Esta es la historia de la caída del Imperio Romano, una historia para dormir y para recordar que toda grandeza, tarde o temprano, se convierte en silencio. Imagina un amanecer suave sobre las colinas del Lacio hace más de 2700 años. El río Tíber murmura entre los juncos, y en sus orillas, unos pastores miran hacia el horizonte. Nadie podía imaginarlo entonces, pero en ese rincón olvidado nacería una civilización inmortal. Dicen que fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba. Una historia mitad mito, mitad verdad, como casi todo lo que importa en el origen de los pueblos. Roma nació con fuerza, con hambre de sobrevivir y con la mirada puesta en el futuro. Al principio, era apenas una aldea, calles de tierra, chozas y un fuego sagrado custodiado por las vestales. Pero había algo en el aire, una ambición distinta. Roma no se conformaba con existir, quería perdurar. Los años pasaron, y aquella pequeña aldea se convirtió en una ciudad. Roma aprendió a luchar contra sus vecinos, y luego contra el resto del mundo. Su disciplina era su mayor arma. Cada legionario era un pedazo de la voluntad del imperio. Marchaban días enteros bajo el sol, con armaduras relucientes, formando filas tan perfectas que parecían una sola mente. En cada conquista, Roma levantaba caminos que unían lo que antes estaba separado. Puentes, acueductos, templos, una red de piedra que mantenía unido al mundo. Y más allá de las armas, Roma conquistaba con sus ideas: el derecho, el orden, la organización. El sueño romano no era solo tener poder, era crear una forma de vivir. Durante siglos, Roma fue el centro de todo, el corazón del mundo conocido. Sus emperadores gobernaban desde palacios de mármol, rodeados de columnas, jardines y estatuas doradas. El pueblo vivía entre el bullicio de los mercados, los aromas del pan y del vino, y las risas en los baños públicos. En el Coliseo, las multitudes rugían. Gladiadores luchaban no solo por sobrevivir, sino por un instante de gloria. Los acueductos traían agua pura a la ciudad. Las calzadas llevaban el eco de los cascos de los caballos, y los templos se llenaban de incienso. Era un tiempo de grandeza, de orgullo, de poder. Pero incluso bajo la luz más brillante,
Las sombras empiezan a crecer. Roma se expandía tanto que ya era difícil gobernarla. Los territorios eran enormes, los ejércitos cada vez más caros, y la política, un juego peligroso. Las intrigas en el Senado eran constantes. Amigos que se traicionaban, generales que soñaban con coronas. Roma era invencible por fuera, pero dentro empezaba a desmoronarse. Los impuestos aumentaron, las cosechas comenzaron a fallar, y el pueblo se cansó. Muchos dejaron el campo y migraron a las ciudades, buscando pan, trabajo, seguridad. Pero las ciudades también sufrían. Había más bocas que alimentar, y menos manos que producir. El dinero perdió valor. Las monedas, antes de oro puro, empezaron a mezclarse con metales baratos. La confianza se rompía poco a poco, como una estatua que se cuartea con los años. El ejército ya no estaba formado solo por romanos. Se contrataban mercenarios de pueblos extranjeros. Y aunque luchaban bien, no luchaban por Roma, luchaban por paga. Las fronteras comenzaron a temblar. Desde el norte, los germanos se movían como olas. Desde el este, los hunos se acercaban como tormentas. El imperio era un gigante cansado. Año 376. Una multitud se acerca a las fronteras romanas. Son los godos, que huyen del terror de los hunos. Piden refugio, y Roma, debilitada, se los da. Pero pronto, el hambre, la desconfianza y el maltrato encienden una chispa. Los godos se rebelan. En el año 378, el emperador Valente muere en la batalla de Adrianópolis. Una derrota que estremeció al mundo. El miedo se esparció. Las ciudades comenzaron a fortificarse. Los templos se llenaron de oraciones. Roma, por primera vez en siglos, sabía que podía caer. Pasaron las décadas, y nuevos pueblos entraban y salían del imperio. Vándalos, suevos, alanos. Cada frontera era un nuevo desafío. Cada emperador, una esperanza breve. El poder se dividió. Roma de Occidente y Constantinopla, la Roma de Oriente. El Oriente resistiría aún muchos siglos, pero el Occidente estaba agotado. Año 410. Una noche silenciosa. El viento sopla entre los pinos del Aventino. Las puertas de Roma se abren, y los visigodos, liderados por Alarico, entran. El mundo entero se estremece. Por primera vez en casi 800 años, Roma era saqueada. Las antorchas iluminan las estatuas. Los templos se derrumban, y los ecos de los cánticos religiosos se mezclan con el llanto. Las casas nobles fueron invadidas, los tesoros perdidos, y el miedo cubrió la ciudad como una niebla. Durante 3 días, Roma ardió. No fue el fin inmediato del imperio, pero sí el fin de su orgullo. Después de eso, nada volvió a ser igual. Año 476. Roma está cansada. Las legiones ya no obedecen. Las ciudades se vacían.
y el poder es apenas un recuerdo. En el trono está Rómulo Augustulo, un niño, el último emperador de Occidente. Un día, un general germano llamado Odoacro entra en la ciudad. No hay batallas, no hay resistencia, solo silencio. El joven emperador entrega su corona, y con ese gesto, Roma deja de ser un imperio. El mundo antiguo termina, y comienza la Edad Media. Pero, ¿de verdad cayó Roma? Quizás no del todo. Sus leyes, su arte, su lengua, su manera de pensar, sobrevivieron en quienes la recordaron. Los monjes copiaron sus libros, los arquitectos imitaron sus columnas, y las ciudades del futuro siguieron el pulso de sus calles. Roma murió, pero su espíritu se transformó. En cada idioma europeo, en cada puente, en cada catedral, vive un pedazo de aquel imperio. Y tal vez por eso, aún hablamos de ella cuando el día termina, como ahora, cuando la noche se posa suavemente sobre tus pensamientos. Así que respira hondo, siente el peso del silencio, y deja que el eco de Roma se apague despacio. Las ruinas duermen, el imperio duerme, y tú también puedes hacerlo. Descansa. El tiempo, como Roma, sabe cuándo es hora de dejarse ir.